Ahí ya la pueden ver. Ya. Ok. Entonces el tema fue matrices en C. Primero vamos a ver qué es una matriz. Juan, ¿me ayuda a leer, por favor? Juan, ¿En cuál, profe? ahí en lo que está en la pantalla, por favor. Oh, ya. Concepto. Una matriz es un array multidimensional. Se define igual que los vectores, excepto que se requiere un índice por cada dimensión. Su sintaxis es la siguiente. La leo también. Sí, por favor. Tipo, nombre, tamaño 1, tamaño 2. Una matriz bidimensional se podría representar gráficamente como una tabla con filas y columnas. La matriz tridimensional se utiliza, por ejemplo, para trabajos gráficos con objetos 3D. Ok, gracias. Entonces hay matrices de 2 dimensiones, que son las que vamos a utilizar, pero también se pueden hacer matrices de 3 dimensiones. Esas nos sirven cuando ustedes quieren graficar objetos 3D en donde ya tienen 3 ejes. Tienen el eje X, el eje Y le agregan el eje Z para darle profundidad a un objeto. Entonces nosotros ahorita nos vamos a enfocar nada más a las matrices bidimensionales. Y la manera de declararlas es como está aquí en el renglón que aparece en rojo. Debe de llevar un tipo de dato. Si vamos a almacenar datos enteros, de tipo carácter, flotantes o de algún otro tipo, aquí le vamos a indicar el tipo. El nombre del arreglo que yo voy a utilizar se puede llamar matriz A, matriz B, o si voy a almacenar en una matriz números, le pongo números, etcétera. Y entre corchetes deben de ir las dimensiones que va a tener esa matriz. Si mi matriz va a ser bidimensional, va a tener 2 tamaños. El primero van a ser los renglones. Yo le puedo decir que mi matriz va a tener 3 renglones y el segundo van a ser las columnas. Igual podrían ser 3. Y se representa de esta manera. Aquí en la parte superior vemos que esta matriz se va a llamar arreglo y va a tener las dimensiones 3 renglones o 3 filas, que son las que van hacia abajo, y 4 columnas, que son estas que van hacia la derecha. Entonces mis filas irían desde 0 hasta 2 y mis columnas desde 0 hasta 3. Así cada una de estas casillas va a tener una posición. La primera casilla se encuentra en la fila 0 y se encuentra en la columna 0. Entonces, esta posición sería la 0, 0. La siguiente hacia la derecha sigue estando en la fila 0, pero ya se cambió a la columna 1. Entonces, esta casilla sería la posición 0,1. Y así sucesivamente hasta llegar a la posición de la fila 2 con la columna 3, que sería la posición 2,3. Entonces va primero la fila y después la columna. Vamos a ver un ejemplo con código. Es este. En este ejemplo lo único que hace es que declara una matriz
de 2 renglones por 3 columnas, como lo que aparece aquí abajo. Después la va a llenar y al final la va a mostrar. Para hacer cada una de estas operaciones, el llenado y el mostrado, para cada una se ocupa 2 ciclos anidados. Entonces, estos que están en rojo son los que me van a servir para yo poner datos en esta matriz. Entonces aquí inicia el primer ciclo con I en 0 y el ciclo interno con J igual en 0. Entonces, ambos índices están en 0. Quiere decir que está apuntando a esta posición de mi matriz. Después tiene un scanf. Va a esperar a que yo introduzca un número. Y lo va a guardar en la posición IJ, que dijimos que es la 00. Entonces el primer elemento lo estaría poniendo ahí. Termina los ciclos, regresa al ciclo interno. Aquí incrementa J. Ahora J vale 1. Entonces estamos en la posición 0,1, que sería aquí. Y ahí va a poner el siguiente elemento. Regresa al ciclo interno. Incrementa J. Y vuelve a pedir un número. Entonces ahora lo va a guardar en la posición I que vale 0 y J que vale 2. Entonces es la fila 0 y la columna 2. En esta posición pondría ese elemento. Termina el ciclo, regresa, incrementa J, J valdría 3. Pero como J ya no es menor que 3, termina, regresa al ciclo externo y ahora va a incrementar la I. Ahora I vale 1, vuelve a entrar al ciclo interno, por lo tanto J vuelve a iniciar en 0. Y ahora nos encontramos en la posición renglón 1, columna 0, que sería aquí renglón 1 y columna 0. Pide un número, lo guardamos ahí. Regresa al ciclo interno, incrementa J, nos vamos a la posición 1, 1 y almacena el dato ahí. Vuelve a iterar el ciclo, incrementa J, J vale 2, entonces ya estamos en el renglón 1 con la columna 2, que sería aquí, y pone el último elemento de la matriz. Regresa al ciclo, incrementaría J, vale 3, como 3 no es menor que 3, se rompe el ciclo. Regresa al ciclo externo, incrementa I, va a valer 2, 2 no es menor que 2, entonces también se rompe el ciclo externo y termina con el llenado de la matriz. Después de ahí se iría a los dos ciclos que sirven para mostrar la matriz, que sería exactamente lo mismo, y desde 0 hasta 2 y J desde 0 hasta 3. Pero ahora en lugar de pedirlos, tenemos un print en donde nos va a ir mostrando cada uno de los elementos de la matriz. ¿Hasta ahí alguna duda? Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Siguen ahí? No hay dudas, maestra. Gracias. Vamos a ver este ejemplo aquí en el compilador.
Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Entonces yo ejecuto mi programa. Y voy a poner los números. Y aquí me los muestra de manera lineal. Para que me los muestre en forma de matriz, yo debo de agregar un diagonal n al momento de imprimir la matriz. El ciclo interno me va a imprimir cada uno de los renglones. Es decir, cuando este ciclo se ejecute, me va a imprimir los primeros 3 números. Entonces sería un renglón. Entonces aquí entre los dos ciclos, yo debo de agregar un diagonal n para que imprima los primeros 3 números, termine, dé un salto de línea y el siguiente renglón ya me lo imprima en la parte de abajo. Lo voy a volver a ejecutar. Y aquí ya me imprime mi matriz en renglones. Sin embargo, aquí parece que me estuviera imprimiendo en lugar de 1, 2, 3, me estuviera imprimiendo el 123. Y en la parte de abajo, en lugar de 4, 5 y 6, el 456. Entonces, para que se vea un poquito más ordenada, primero yo la voy a separar de la parte del llenado. Voy a agregar algunos saltos de línea. A lo mejor pongo un mensaje. Los valores de la matriz son. Y aquí en la parte donde yo imprimo, le voy a dar un espaciado en donde va el modificador de los datos. Entonces, en lugar de solamente poner %d, le voy a poner %3d. Esto quiere decir que me va a dar un espacio de 3 caracteres para cada uno de los números. Entonces yo pongo los números del... Ahí está. Ya mi matriz queda más ordenada. El espaciado va a depender de las cantidades que yo esté utilizando. Porque si yo le pongo un 3 y voy a utilizar números mayores que 1000, probablemente no me funcione. Ahí está. Entonces, para este caso, como yo estoy utilizando cifras de 4 dígitos, yo aquí tendría que poner un número mayor. 6, por ejemplo. Y ahí sí se ven de manera ordenada. ¿Dudas, jóvenes, hasta ahí?
No, maestro. Ok. Y el trabajo que tienen pendiente, que ya algunos me entregaron, pero les repito, si hay algunos que están bien, otros no, es que ustedes deben de llenar dos matrices. Es decir, yo ya tengo la matriz números. Voy a agregar otra matriz números 2 de las mismas dimensiones. Y otra matriz que quizás sea mi resultado. Y las voy a sumar. Entonces, aquí llené la primera matriz. Para que se entienda más, puedo agregar un mensaje aquí. Decirle introduce el valor y coma J de la matriz 1. Y aquí van a ser los valores de I, D y J. Después esto mismo lo reutilizo. Lo pego aquí. Pero le digo que esto es de la matriz 2. Y lo guardo en números 2. Y aquí mando los valores de la matriz resultante son. Puedo hacer aquí la suma. El resultado en la posición IJ. Le voy a asignar números en la posición IJ. Más números 2 en la posición IJ. Y lo que voy a mandar aquí va a ser la matriz resultado. Entonces aquí lo que hice, llené la primera matriz con estos dos ciclos. Después llené la segunda matriz. Y con los últimos dos ciclos hice la suma y al mismo tiempo fui enviando los resultados. Vamos a ver si funciona. Un error. Abre. Y cierra. Falta cerrar este. Y creo que ya. Ya me dice, introduce el valor 00 de la matriz 1. Entonces aquí yo pongo un número. El 01 de la matriz 1. Y esos son mis 6 valores de la matriz 1. Aquí ya me dice otra vez, introduce el valor 00 de la matriz 2. Entonces serían de la segunda matriz. Y ya me dan los resultados. Que si yo aquí puse un 4 en la matriz 1 y en el 00 de la matriz 2 puse un 8, el primer valor debe de ser un 12. Quiere decir que está correcta. ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí o no? No. ¿No? No, profe. Ok, entonces ese sería su trabajo para esta semana, de aquí al viernes. Hacer un programa que llene dos matrices. Creo que le había puesto ahí de dimensiones de 3 por 3. Sume esas matrices,
las guarde en una tercera matriz y envíe el resultado a la pantalla, que es básicamente lo que acabo de hacer. Y si no hay dudas, pues entonces nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien, jóvenes. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente, profe.